Partamos de definir qué es una base de datos. Una base de datos es un sistema que permite almacenar información de manera organizada y darle diferentes propósitos y usos. Los datos quedan organizados de manera similar a los productos en un almacén o los libros en una biblioteca, de manera que facilitan encontrar y utilizar la información que necesitamos en cada momento. Toda base de datos consta de dos partes fundamentales: los datos almacenados y el programa de gestión de datos que se encarga de procesarlos. Estos programas se conocen como software de gestión de datos y sirven para poner en contacto la base de datos, las aplicaciones que acceden a ella y los usuarios que la usan. En el mundo de las bases de datos es muy común escuchar hablar del concepto ACID. ACID es un grupo de 4 propiedades que garantizan que las transacciones en las bases de datos se realicen de forma confiable. ACID, letra por letra. A es de atomicidad. La atomicidad requiere que cada transacción sea un todo o nada. Es decir, si una parte de la transacción falla, todas las operaciones de la transacción fallan y por lo tanto, la base de datos no sufre cambios. Un sistema atómico tiene que garantizar la atomicidad en cualquier operación y situación. C de consistencia. La propiedad de consistencia se asegura que cualquier transacción llevará a la base de datos a un estado válido a otro estado válido. Cualquier dato que se escriba en la base de datos tiene que ser válido de acuerdo a todas las reglas definidas dentro del sistema. A de aislamiento. El aislamiento se asegura que la ejecución concurrente de las transacciones resulte en un estado del sistema que se obtenga si estas transacciones fueran ejecutadas una tras otra. Es decir, cada transacción debe ejecutarse en aislamiento total. D de durabilidad. La durabilidad significa que una vez que se confirmó una transacción, quedará de forma permanente, incluso ante eventos como la pérdida de alimentación eléctrica, errores y caídas del sistema. Indaguemos más en el tema de los manejadores de bases de datos. El sistema manejador de bases de datos es la porción más importante del software de un sistema de bases de datos. No es más que una colección numerosa de rutinas de software interrelacionadas, cada una de las cuales es responsable de alguna tarea en específico. Algunas de las funciones principales de los manejadores son crear y organizar la base de datos, establecer y mantener las trayectorias de acceso a la base de datos, de tal forma que los datos puedan ser accesados rápidamente, mantener los datos de acuerdo a las peticiones de los usuarios, registrar el uso de las bases de datos, interrelación con el manejador de archivos, esto a través de sentencias en diferentes lenguajes como lo puede ser el lenguaje SQL, del cual hablaremos más adelante, así como el respaldo y recuperación de la información almacenada en la base de datos, así mismo la seguridad e integridad de los mismos. Dentro de la gran rama de manejadores de las bases de datos podemos encontrar los principales como Oracle, MySQL y SQL Server. Existen diferentes representaciones gráficas para el modelaje de una base de datos. Entre ellos se encuentran el modelo entidad-relación y el modelo relacional. Un diagrama entidad-relación es un diagrama de flujo que ilustra cómo las entidades se relacionan entre sí dentro de un sistema. Este sistema es nuestra base de datos. El propósito de este diagrama es
principalmente el modelaje y diseño de la estructura de nuestra base de datos. Ahora hablemos de los componentes y características de este diagrama. Principalmente tenemos qué es una entidad. Una entidad es aquello que se puede definir, ya sea una persona, objeto, concepto u evento. Por ejemplo, puede ser un cliente, un estudiante, un auto, etc. Dentro de estas entidades existen diferentes categorías, como lo son las entidades débiles y las entidades fuertes. Una entidad fuerte se puede definir únicamente por sus propios atributos. En cambio, una entidad débil no, ya que ella necesita de otras entidades o de una relación para poder ser identificada. ¿Qué es una relación? Una relación es cómo las entidades interactúan o se asocian entre sí. Básicamente es eso. Ahora hablemos de un atributo. Un atributo es una propiedad o característica de una entidad. Estas suelen ser representadas por un óvalo. Dentro de los atributos existen diferentes clasificaciones, como lo son los atributos multivalorados. Estos son aquellos que denotan más de un valor para un mismo atributo. Y estos son representados mediante un óvalo con doble margen. También en los atributos tenemos a los atributos monovalorados. Estos solamente contienen un valor para el atributo. Ahora hablemos de las cardinalidades. Una cardinalidad es aquella que define los atributos numéricos de la relación entre dos o más entidades. Tenemos la de uno a muchos, de muchos a muchos, etc. Hablemos de otros elementos importantes dentro del modelo entidad-relación, como lo es el discriminante. Ya hablamos de las entidades débiles. El discriminante es aquel atributo de la entidad débil que permite que ésta pueda ser identificada por otras entidades o por la misma base de datos. Una clave candidata es aquel atributo que identifica de forma alterna a una entidad. Es decir, si una entidad ya cuenta con una primary key, la llave candidata es esa otra alternativa que tenemos para la identificación de esta. Ahora, ¿qué es la generalización? La generalización es cuando podemos llegar a agrupar un cierto número de características comunes para varias entidades y formar una entidad superclase o una entidad madre. Dentro de esta categoría existe una clasificación, como es la subclase disyuntiva o exclusiva. Esta se representa mediante un triángulo invertido y un medio círculo acompañándolo. La subclase solapada se representa mediante un triángulo invertido que une las diferentes entidades que derivan de la superclase. Está la total, que es cuando no se presenta ningún otro subtipo. Esta puede ser representada por un triángulo invertido y un círculo o punto en la parte superior. Y está la parcial, que es en la que puede llegar a haber otros subtipos. En conclusión, la generalización es el proceso de especialización que nos permite definir un conjunto de subclases a partir de una entidad
asociar atributos específicos a cada subclase y establecer relaciones específicas entre cada subclase a las que pertenecen. Ahora hablemos de la agregación. La agregación es un tipo especial de relación en el cual se modela una semántica del tipo tiene o es parte de, en la que una entidad representa una entidad de mayor tamaño compuesta por entidades más pequeñas. Ahora hablemos del modelo relacional. El modelo relacional es el modelo más utilizado hoy en día, ya que se caracteriza por ser demasiado amigable con el usuario inexperto. Este está constituido principalmente por tablas. Una tabla es el nombre que recibe cada una de las relaciones que se establecen entre los datos almacenados. Estas están conformadas por filas donde se describen los elementos que configuran la tabla y por columnas en los cuales se encuentran los registros y valores correspondientes con el dominio de nuestra base de datos. Al igual que en el modelo entidad-relación, este cuenta con claves que son los elementos que nos impiden la duplicidad de registros, las claves primarias que son los identificadores oficiales para cada registro de la base de datos, las claves externas o también llaves foráneas, normalización. La normalización de las bases de datos no es más que seguir una serie de reglas que nos permitan optimizar nuestra base de datos, evitando duplicados, mejorando el rendimiento de esta y evitarnos problemas durante la ejecución. Para que una tabla pueda ser normalizada, debe poseer un nombre único, no debe de haber duplicados y no deben de haber filas con nombres iguales. En la primera forma normal nos garantiza la no duplicidad, es decir que cada elemento de nuestras tablas es atómico. En la segunda forma normal ya se debió haber aplicado la primera forma normal y nos dice que todos los elementos de nuestra tabla dependen directamente de la primary key de esta misma. En la tercera forma normal se debe de aplicar la primera y segunda forma normal de normalización. Y en esta nos dice que los campos que no son clave primaria no deben de tener dependencias, es decir, evitar esas dependencias transitorias. La forma normal void code. En esta ya se debió haber aplicado la primera, segunda y tercera forma normal. Esta es una versión mejorada de la tercera forma normal. Los campos que no son clave no deben de tener dependencias, y los campos que no dependan de la clave primaria se deben de eliminar. En la cuarta forma normal se debe de haber aplicado la forma void code. La cuarta forma normal aplica únicamente para relaciones muchos a muchos y nos ayudan a eliminar la redundancia de información generada por este tipo de relaciones. Y por último se encuentra la quinta forma normal. En esta se deberían de haber aplicado la primera, segunda, tercera y cuarta forma normal. Existe otro tipo o nivel de normalización que se aplica con poca frecuencia y en la mayoría de los casos no es necesario. En esta, la tabla original debe de ser reconstruida desde las tablas resultantes en las cuales ha sido partida. En síntesis, la quinta forma normal nos dice que en modelos muy grandes, donde tenemos muchas relaciones y entidades, nos sugiere que una vez hayamos terminado la normalización de nuestro modelo, lo revisemos una vez más en busca de posibles errores. Ahora bien, pasemos a lo que es el lenguaje SQL, que es Structured Query Language, SQL por sus siglas en inglés. El lenguaje SQL es un lenguaje de programación que podemos usar nosotros para poder, por medio de un manejador de base de datos que fueron explicados al inicio del video, hacer consultas, obtener información de una base de datos, borrar datos, muchas otras cosas que nos permite hacer este lenguaje. En los siguientes minutos y hasta la conclusión de este video estaré hablando sobre las sentencias básicas
para poder manejar un gestor de base de datos con el lenguaje SQL. Comencemos por una de las primeras y más básicas instrucciones, que es la definición o creación de una tabla. Se usa createTable. Enseguida se pone el nombre de la tabla que vamos a crear. Se abren paréntesis y dentro de los paréntesis se van a definir los nombres y los tipos de datos de cada una de las columnas de la tabla. Una de las siguientes sentencias que es necesario conocer y una de las más importantes, ya que es la sentencia que va a identificar a cada uno de los datos de nuestra tabla, que es el primary key. Este se escribe justo antes de cerrar la tabla. Se pone primary key y entre paréntesis el nombre de la columna. Para agregar la restricción de una clave foránea, ponemos foreign key, entre paréntesis el nombre de la columna, después ponemos la palabra reservada references, después el nombre de la tabla a la que hace referencia y de dónde viene la clave foránea, y entre paréntesis el nombre de la columna a la que nosotros estamos asignando en nuestra tabla. Tenemos también una sentencia que habla de la restricción de unicidad. Aquí lo que vamos a poner es la palabra reservada unique, el cual nos va a permitir poner en una columna la restricción de que no se puede volver a repetir un dato en esa columna. Y en este caso escribiríamos unique y entre paréntesis el nombre de la columna a la que queremos nosotros restringir. También tenemos una restricción de comprobación. Esta restricción de comprobación la podemos escribir con la palabra check y entre paréntesis la condición de la búsqueda de lo que necesitamos encontrar. Esta restricción de comprobación puede ser aplicada en alguna consulta que nosotros hagamos. Tenemos también lo que es la eliminación. Aquí para eliminar tablas tenemos la sentencia de drop. Podemos borrar una tabla, podemos también borrar una base de datos. En este caso escribiríamos drop table o drop database y enseguida el nombre de la tabla o el nombre de la base de datos según sea el caso. Tenemos también el cambio de definición de una tabla, o otra forma de decirlo es la sentencia para alterar una tabla. En este caso tenemos un ejemplo de alterar una tabla agregando una columna. Escribimos alter table, enseguida el nombre de la tabla que vamos a alterar. Escribimos add, que es la palabra reservada que indica al manejador de base de datos que va a agregar. Ponemos el nombre del atributo o de la columna y el tipo de dato que va a aceptar. Tenemos también, así como podíamos borrar una tabla y borrar una base de datos, tenemos una sentencia para poder borrar columnas. Pero en este caso, como lo que estamos haciendo es alterar la tabla borrando una columna, vamos a comenzar por escribir alter table, después de nuevo el nombre de la tabla, enseguida escribimos drop y el nombre de la columna que queremos eliminar. Imaginemos el caso en que
Ya hicimos nuestra base de datos, creamos nuestras tablas, pero olvidamos, o por cuestiones de diseño, si no se podía ligar una llave foránea desde la creación de las tablas, imaginemos que necesitamos agregar una llave foránea a alguna tabla. Entonces vamos a seguir la siguiente sentencia. Escribiremos alter table, el nombre de la tabla, add constraint, el nombre de la restricción, o después ponemos foreign key, que es el que va a identificar que es una llave foránea, entre paréntesis el nombre del atributo que tenemos nosotros ya asignado en nuestra tabla. Después ponemos references y enseguida el nombre de la tabla de donde viene. En este ejemplo, ¿se puede o no se puede poner después de poner el nombre de la tabla de donde viene? Poner enseguida también paréntesis y poner el nombre de la columna de donde queremos poner la llave foránea. Para eliminar una primary key, como también estamos alterando de nuevo la tabla, podremos poner alter table, el nombre de la tabla, drop, que es para eliminar, primary key, y entre paréntesis el nombre de la columna o del atributo que tiene la primary key. Ahora, tenemos unas consultas que las consultas simples son consultas que se realizan en una sola tabla. No importa qué tan complicadas sean, mientras solo involucre a una sola tabla, les llamaremos consultas simples. Aquí tenemos un ejemplo de los más básicos con un select. El select lo que hace es recuperar los datos de una base de datos y pues nos los va a arrojar en pantalla como el resultado de la consulta. En este caso tenemos una base de datos de clientes y tenemos los números de clientes. Entonces ponemos select, ponemos un asterisco para que nos muestre todos los datos y todas las columnas que existen en esa tabla donde el número de cliente sea igual a 211. Para poder nosotros también hacer más fácil, más dinámica nuestras consultas, tenemos en SQL lo que nos permite usar operadores de comparación. Los operadores de comparación que tenemos es igual, mayor o menor, menor o igual, mayor o igual. Y bueno, estos los podemos usar como se usa la lógica aritmética. Y tenemos aquí un ejemplo. Tenemos aquí una tabla en una base de datos que se llama representantes. Una de las columnas de esa tabla es una fecha de contrato. Entonces ponemos select nombre, lo cual nos va a permitir solamente visualizar los nombres. Después tenemos from representantes, que es el que nos da en la tabla en la que va a buscar el manejador, where fecha contrato es menor a 01 de enero de 1988. Entonces, lo que nos va a ayudar esta sentencia es que va a filtrar en la tabla de representantes a los representantes cuya fecha de contrato sea menor a esa fecha.
y entonces nos va a listar los nombres de esos representantes. Tenemos otras sentencias que tal vez podrían ser no tan básicas. Por ejemplo, tenemos el test de rango, que en su palabra reservada es between. Este test de rango va a comprobar si un valor se encuentra entre dos rangos especificados. Tenemos, por ejemplo, una tabla de pedidos. Tenemos en esa tabla de pedidos una columna que va a tener el nombre de fecha de pedidos. Vamos a poner select asterisco from pedidos, where fecha pedido está entre, que eso es lo que no se va a significar between, entre el 01 del 10 de 1989 y el 31 del 12 de 1989. Entonces nos va a arrojar el manejador de base de datos todos los datos de la tabla de pedidos donde la fecha de pedido esté entre esas dos fechas. Podemos escribir con esta sentencia poner el nombre de la primera de nuestras condiciones, después poner between la otra de nuestras condiciones and la primera de nuestras condiciones. Podemos poner el dato que queremos comparar o que queremos obtener, más bien poner between nuestro dato de inicio and el dato, del rango final que necesitamos. Pero también podemos escribir donde el dato que queremos sea mayor o igual a una de nuestras condiciones y después and el dato que queremos sea menor o igual a la condición, pues en este caso sería la de rango más grande. También tenemos lo que es el test de pertenencia a conjuntos. O se va a identificar por la palabra in. Este test de pertenencia a conjuntos lo que va a hacer es comprobar si un valor de todos coincide con uno de la lista de los posibles valores. Por ejemplo, aquí queremos hallar los pedidos de 4 representantes en concreto, pero para no escribir como se muestra en la equivalencia que el dato que queremos sea igual a nuestra primera condición, or el dato que queremos sea igual a nuestra segunda condición, or el dato que queremos sea igual a la tercera condición, entonces podemos escribirlo como muestra el ejemplo, que sería en este caso select num pedido, rep, importe from pedido, where rep in, y dentro de los paréntesis vamos a listar todas las condiciones que queremos que sean iguales. De otra manera de explicarlo en este caso es que lo que va a hacer esta instrucción es que nos va a listar el número de pedido de representante y el importe de una tabla de pedidos donde el representante sea el 107, el 109, el 101 y el 103. Esta instrucción del test de pertenencia a conjuntos lo que nos ayuda es a optimizar el código que estamos haciendo, no escribir tanto, porque por ejemplo, si llegamos a pensar en que queremos hacer una consulta de 10 representantes, tendríamos que escribir las comparaciones 10 veces. Y en este caso podemos solamente listar
los números de empleado, o bueno, de representante. También tenemos la palabra reservada like, que nos va a ayudar a buscar patrones. Esta palabra se utiliza para hacer comparaciones y recuperar filas que coincidan en un texto en concreto. Nos va a devolver los datos basados en coincidencias parciales del nombre usando un comodín, podríamos decirle así, que es el %. Por ejemplo, en este caso, vamos a poner select asterisco from clientes where empresa like. En este caso que tenemos escrito S.S.A. Lo que va a hacer es comparar en la tabla de clientes, donde empresa empiece con una S y termine con S.A. Si por ejemplo solo le pusiéramos S y %, nos va a listar todas las empresas que comiencen con S. Si le pusiéramos solamente %, S.A. nos listaría todas las empresas que solamente terminen en S.A. Y de nuevo nos va a ayudar a minimizar el código que nosotros tengamos que escribir, ya que por ejemplo también podríamos usar la función de string compare, pero ahí dependemos también mucho de que la palabra que nosotros queramos comparar la mandemos perfectamente bien escrita. Esta instrucción para buscar patrones de like nos va a permitir encontrar precisamente los patrones para poder tener una búsqueda un poco más general. Tenemos también lo que son los valores nulos. Para una fila el valor de búsqueda nos va a regresar un valor de true or false, o también puede ser de null, ya que si alguna de las columnas contiene un valor de null. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo tenemos que en la tabla de representantes queremos que nos liste los nombres donde la oficina del representante es null. Para esto hay que recordar que en la declaración de nuestras tablas tendremos que haber puesto, o bueno, más bien, tendremos que haber no puesto la sentencia de is null después de la declaración de una sentencia. Entonces, queremos buscar los nombres en la tabla de representantes donde el representante de oficina sea nulo. Entonces solo escribimos las palabras reservadas is null y nos va a arrojar aquellos nombres de la tabla de representantes donde el representante de su oficina sea null. Para hacernos más fácil, y estas palabras, estas condiciones compuestas de búsqueda fueron ya mencionadas en algunas de las consultas anteriores, que son las palabras and, or not. Estas palabras tal vez muchos las conocerán porque las utilizan mucho en lo que es la lógica digital. Pero bueno, cuando tenemos la palabra and, lo que nos va a representar es que si ambas condiciones son ciertas, podríamos decir, va a listar la consulta que queremos donde ambas condiciones sean ciertas. En cambio, por ejemplo, la palabra or lo que va a hacer es que cuando una u otra es cierta, los va a listar. En ese caso,
evidentemente no tienen que ser ambas condiciones ciertas para que pueda listarlas en nuestros resultados. Y la palabra not es como si pusiéramos nosotros un diferente a. Aquí tenemos un ejemplo usando la condición de OR. Tenemos que en la tabla de representantes va a seleccionar todos los datos de la tabla donde las ventas sean menores que las cuotas o que las ventas sean iguales a 300,000. Entonces, para cada una de las filas donde cualquiera de esas dos se presente, la va a listar. Tenemos aquí una sentencia para insertar sobre varias filas, que sería cuando nosotros queremos ingresar datos nuevos. Por ejemplo, si tenemos una tabla de clientes, queremos ingresar un nuevo cliente y queremos insertar datos sobre varias filas. Entonces escribiríamos insert into, ponemos el nombre de la tabla, que en este caso es pedidos antiguos, y ponemos entre paréntesis los atributos a los que vamos a ingresar. Después se escribiría values y volvemos a abrir paréntesis y ya escribimos los datos a los que queremos ingresar. Tenemos también una sentencia para poder borrar varias filas. Aquí, por ejemplo, tenemos que de la tabla de representantes, de pedidos, vamos a borrar las filas donde el representante sea igual a donde seleccionamos el número de empleado de la tabla de representantes donde el nombre sea Susana Santos. Aquí lo que tenemos es que tenemos una sentencia, podríamos decir dentro de una sentencia, ya que queremos borrar de la tabla de pedidos que hayan sido tramitados por Susana Santos, pero primero necesitamos obtener el número de empleado de Susana Santos de la tabla de representantes. Entonces, en este caso, de la tabla de pedidos, en la columna de representante es donde tenemos el número que va a tener como empleado Susana Santos. Pero para poder sacar el número de empleados de Susana Santos debemos de consultar de la tabla de representantes. Pasemos a la siguiente. En actualizar varias filas, pues lo que vamos a hacer es modificar datos de una fila que ya está existente. Entonces en este caso vamos a usar una palabra que hasta ahorita no habíamos usado, la cual es update. Ponemos update, el nombre de la tabla, set, el nombre del atributo que vamos, o bueno, de la columna que vamos a modificar, igual a lo que vamos a meter ahora en esa columna de esa fila. Y donde el número de cliente in, entonces va a ver aquí, dice selecciona donde el cliente sea distinto de pedidos, donde el importe sea mayor a 25,000. Y así es como podríamos actualizar una fila. Bueno, varias filas. Tenemos también
una herramienta que nos va a ayudar mucho a la hora también de optimizar nuestras consultas, la cual es el álgebra relacional. El álgebra relacional va a ser un lenguaje de consulta que va a constar de algunas operaciones que van a tomar como entrada una o dos relaciones y nos van a producir una relación. Otra manera de entenderlo mejor es que van a tomar como base dos tablas y nos van a arrojar en pantalla una tabla como resultado. Tenemos las operaciones, que va a hacer que el operador vamos a poner el operador entre paréntesis, cuál es la relación en la que se le va a aplicar la operación, y vamos a tener como resultado una relación. Así es como podríamos verlo. Vamos a empezar hablando de la clasificación de los operadores. Son solamente tres: los unarios, binarios y operadores derivados. Los operadores unarios se van a aplicar a una relación, ya sea proyección o selección. Lo explicaremos enseguida. Los binarios, que se van a aplicar a dos relaciones, que pueden ser la unión diferencia o el producto cartesiano. Y los operadores derivados, que va a ser alguna combinación de los anteriores, una combinación natural, una semicombinación también. Empecemos explicando lo que es la selección. La selección nos va a dar una relación como resultado, pero en forma de filas. Y bueno, esta ya la habíamos visto antes, pero no con este nombre, que solamente ponemos select, un asterisco o bien las columnas que queremos visualizar, from, la tabla, where, y ponemos nuestra condición. La proyección podría decirse que es también una consulta como lo es select, solo que en este caso nos va a arrojar la relación en forma de columnas. Vamos a poner también select, vamos a poner ya sea asterisco o, como podemos ver en pantalla, los atributos que queremos ver, from y la tabla a la que necesitamos. Y bueno, también podríamos usar aquí el where y la condición. Tenemos también lo que es la unión. Esta unión tiene significado solo entre dos relaciones R y S, con el mismo esquema de relación, es decir, que tengan los mismos atributos en cantidad y tipo. Si no, esta sentencia no va a poder ejecutarse. Escribiríamos select from RS. La unión la podemos definir como RUNS, que sería R unión S, pero bueno, para efectos de escribirlo en lenguaje SQL, podríamos poner select asterisco from RS, que nos va, en este caso, por ejemplo, a seleccionar o a listar todas las tablas completas de R y de S en una misma tabla de relación final. Tenemos también lo que es el producto cartesiano. A partir de dos relaciones específicas, este va a construir una relación concatenando cada una de las filas de la primera con cada una de las filas de la segunda. Podríamos verlo también como una multiplicación entre tablas. Aquí podemos usar, podemos verla como RCPS. Tenemos también lo que es la función join. Este join va a ser un producto cartesiano con una selección. Aquí podemos escribir select asterisco from la tabla de una de las primeras tablas, inner join T,
que es la otra tabla con la que vamos a hacer producto cartesiano, on, y vamos a poner la condición donde queremos seleccionar de los datos. Se podría decir que también se van a multiplicar como en la sentencia anterior de multiplicación entre tablas, pero en este caso va a seleccionar solamente las que sean o tengan, por ejemplo, en este caso el atributo C de la tabla R y el atributo C de la tabla T, que sean iguales. Tenemos una variación del join que se llama join natural, que va a comparar todos los atributos con los mismos nombres. Aquí la sentencia sería select from una de las tablas, inner join, la otra de las tablas con las que vamos a hacer aplicar el join, on, volvemos a poner la misma sentencia de comparación que pusimos al final del join, el normal, y luego ponemos and y ponemos la siguiente condición que queramos que satisfaga nuestra consulta. Tenemos también lo que es el semi-join, que va a ser un derivado de una proyección y de un join. Aquí entonces ponemos select, listamos los atributos que queremos que queremos ver en la proyección final, from la primera tabla, inner join, la segunda tabla, on, y volvemos a escribir la condición que queremos que cumpla. Y bueno, ya como el último, tenemos el semi-join natural, que es la combinación del join natural y del semi-join, que entonces vamos a comparar todos los atributos con los mismos nombres y aparte vamos a tener una proyección al inicio. Entonces pondríamos select, ponemos los atributos que queremos visualizar, from, R, inner join, la siguiente tabla, on, la primera condición que queremos satisfacer, and la siguiente condición que queremos satisfacer para nuestra selección. Bueno, eso ha sido todo por nuestra parte. Esperamos que este video los ayude a poder comprender mejor lo que es las bases de datos, el lenguaje SQL y cómo se maneja. Muchas gracias.